Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia en el Salmo 123. Vamos a leer un salmo, perdón, no 123, 23. Vamos a leer el Salmo 23. Este salmo fue escrito por David. David, antes de ser rey, él fue pastor de ovejas. Y es interesante porque él hace esta analogía donde presenta a Dios como el pastor y él como la oveja dependiente de su pastor. El Salmo 23 le dije, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor. Oiga lo que dice David. Para David Dios era su pastor, su guía, su protector, el que le proveía todo. Entonces, así como el pastor de un rebaño de ovejas en aquel tiempo realmente se responsabilizaba totalmente de las ovejas, así, ¿verdad? David ve a Dios como el que se responsabiliza del cuidado de aquel que confía en él. Entonces dice, Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Para David, los delicados pastos que le hacían descansar, para David era esa provisión y ese reposo que Dios le daba. Ese descanso no era producto del azar, tenía que ver con el cuidado que Dios daba a este hombre llamado David. Y dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David no solamente reconoce que Dios tiene el cuidado de él en la provisión física, en lo externo, sino que también él reconoce que es Dios quien restaura su alma, que es Dios el que le direcciona en las cosas morales, que es Dios el que se encarga de hacer todo eso. Por eso dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, él entiende que es Dios el que se encarga de hacer todo eso. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor David entiende que no evita los valles por donde él tiene que pasar o donde por las ovejas tienen que pasar. Pero una de las cosas importantes es que tú y yo debemos de saber es que siempre la presencia de Dios está allí. Es verdad que vamos a pasar por valles, por situaciones difíciles quizá en nuestra vida, pero tú y yo vamos a recordar este salmo sabiendo que Dios va a estar ahí. Él dice estas palabras, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa herramienta que usaba el pastor para cuidar de las ovejas, la vara era como un garrote, un palo. Pero ese palo no lo usaba para las ovejas, la usaba en su mayoría para todos los adversarios que querían comerse las ovejas. Lo usaba para golpear a los lobos, a los leones, a los osos y aún aquellos que se querían robar las ovejas. Para eso era la vara del pastor. Pero también dice tu collado. El collado era un palo largo que al final tenía como un gancho. Y a través de ese palo largo el pastor iba también guiando las ovejas. Y cuando una oveja caía en un pozo o se enredaba, ¿verdad?, en los bejucos, con el gancho, ese pastor jalaba a la oveja y la volvía a poner junto con el rebaño para que pudieran seguir pastando. Ese era el pastor que usaba el cayado. Y ese es Dios para con nosotros. ¿De qué cosas Dios no nos ha cuidado, verdad, durante todo este caminar? ¿De qué cosas Dios no nos ha sacado cuando hemos metido la pata o nos hemos enredado en cosas que realmente eran contrarias a la voluntad del Señor? Dios ahí ha estado, ¿verdad?, para volvernos a encaminar en el nombre del Señor. Él es nuestro pastor. Y ahora dice, endereza mesa en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora cambia la imagen o cambia la anécdota que está contando aquí David. Ahora está diciendo que Dios es como un anfitrión, ¿verdad? Que le honra, que le toma en cuenta, que le muestra abundancia, que le da comunión, que tiene comunión con él. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David termina diciendo estas palabras, que son palabras definitivamente de confianza. Durante toda su vida él había experimentado el pastoreo, el cuidado, la provisión, la protección, la corrección de parte del Señor. Ahora, este salmista, Dios ha sido su pastor por todo el tiempo que había desde comenzado, desde jovencito, desde niño, hasta cuando él era rey. Él había sido su pastor. La pregunta para nosotros sería, ¿ha sido el Señor nuestro pastor durante todo este tiempo? Durante todo este año. ¿Ha sido Él nuestro pastor? ¿Puedes tú identificar realmente que Dios ha sido tu proveedor, tu cuidador, tu protector? Déjeme decirle que por lo regular siempre cuando estamos terminando el año, algunos quizá hacemos un recuento de cómo estuvimos en las finanzas, de cómo estuvo la salud, de cómo estuvimos en el trabajo, de cómo quizá logramos nuestras metas y cuáles están todavía pendientes por lograrse. Pero la pregunta para ti y para mí sería, ¿cómo hemos caminado con Dios durante este año? ¿Cómo hemos caminado con Dios durante este año? Porque yo creo que es muy importante no solamente evaluar las cosas que quizá tuvimos que hacer este año, sino evaluar realmente cómo hemos caminado. No solamente hablar de los errores, sino de todas aquellas cosas que Dios ha sido fiel, que Dios ha tenido su cuidado con nosotros, que Dios ha provisto, que Dios ha protegido, que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha sanado, quizá en heridas de nuestra alma donde hemos sido lastimados. Dios ha estado allí para eso. Mi pregunta para usted esta noche, ¿cómo hemos caminado con Dios durante este año? ¿Hemos caminado como ovejas o hemos caminado como cabras? El Señor Jesús en Juan capítulo 10 versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. David se compara como una oveja. Y aquí el pastor de pastores dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuáles son las características de una oveja? Bueno, una oveja es de las que escuchan la voz del pastor. Ahí dice, mis ovejas oyen mi voz, y no solamente escuchan la voz del pastor, sino que dice que siguen al pastor. Lo segundo que dice también que una oveja hace, una oveja obedece, atiende el llamado de su pastor. En aquellos tiempos los pastores venían en un aprisco y ahí ponían ovejas de diferentes dueños o diferentes pastores. Y cuando abrían la puerta, el pastor comenzaba a llamar las ovejas. Y todas las ovejas de ese pastor comenzaban a escuchar la voz. Y cuando comenzaba a nombrarlas por nombre, la pinta, la negra, y empezaba a nombrarlas por nombre, las ovejas comenzaban a levantarse y comenzaban a seguir al pastor. Por eso las ovejas se identifican porque son personas o creyentes que son obedientes al llamado del Señor. Las ovejas se reconocen porque son mansas. Las ovejas siempre son dependientes del pastor, así como David. David era un dependiente de Dios. Bueno, los creyentes que tienen un corazón de oveja son personas que siempre están dependiendo del Señor. No hacen nada sin la voluntad del Señor. Las ovejas también caminan siempre en rebaño. Esas son las que siempre están reunidas juntas, porque ellas conocen que eso les da protección, les da cuidado también.
Las ovejas se cuidan entre sí, se protegen entre sí. Ahora, es muy diferente con las cabras. Las cabras son todo lo opuesto. Las ovejas son serviciales. Ellas le proveen al pastor, ¿verdad? También el alimento. Son animales que son serviciales, se puede decir. Las cabras son totalmente lo contrario, son totalmente lo opuesto. Las cabras son lo opuesto, no oyen la voz del pastor. Siempre andan adelante, siempre andan brincándose los corrales, siempre están desperdigadas. Ellas no caminan juntas, ellas cada quien agarra por su lugar. Ese es el proceder de la cabra. La cabra no sabe de obediencia, es totalmente lo contrario. Ella es independiente, ella es rebelde. Esa es la actitud de la cabra. La cabra se dispersa, siempre está buscando cosas, siempre está saliéndose del rebaño de las cabras. Los cabritos son muy parecidos a muchos de los que se llaman cristianos, que son muy indiferentes, por ejemplo, a la necesidad ajena. No les importa. A veces el sufrir de las personas, no les importa el servir a otros. Esas son las actitudes de una persona que se dice creyente, pero realmente su actitud es como si fuese cabra. Por eso el Señor Jesús nos da una severa advertencia para cuando Él venga en el día del juicio. Miren lo que dice el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Usted cree que un día va a haber un juicio? Les pregunto. Yo no tengo la menor duda. Que un día vamos a encontrarnos con el Señor donde Dios va a hacer un juicio. Y ahí dice el texto. Él mismo está diciendo eso. Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, es evidente entonces que hay ovejas y hay cabritos. Pero aquí lo interesante es realmente cómo hemos caminado este año, como ovejas o como cabritos. Porque mire la severa advertencia que viene después de estos textos. Primero le habla a los de su derecha, o sea, a los cabritos, que son actitudes que hay en el corazón de una persona realmente que es oveja, de una persona que sabe escuchar, sabe someterse, sabe seguir al Señor, es conforme a su propio corazón del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá a las ovejas, de cierto os digo que en cuanto a mí lo hiciste, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién lo hizo? A él. O sea, cuando nosotros tenemos un corazón dado para el servicio de las personas, de sus hijos, ¿verdad? De nuestros propios hermanos, es como si lo estuviésemos haciendo, dice, para el Señor. Una oveja tiene esta característica que siempre está dispuesto a servir. ¿Ve? Si nosotros somos ovejas, debemos tener un corazón dispuesto para servir. ¿Qué tengo que hacer?
¿Ve? Esa es una identificación de una oveja. Ahora mira el verso 41. Ahora le habla a los cabritos, a los que pondrá a su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese que el fuego eterno no fue preparado para los hombres, pero por cuanto se rebelan contra la voluntad del Señor, entonces van para allá. Pero realmente la intención de Dios no fue esa. Pero ahí mira lo que dice: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Por tanto, la paga era el infierno. Ahora, este texto es muy interesante porque habla de las actitudes de nuestro corazón, ¿verdad? Con lo que respecta a servir a los demás. Ese corazón debemos de tener. Hay una gran diferencia entonces entre la oveja y el cabrito. Usted puede identificar sus actitudes suyas, cómo se ha comportado durante este año. Ahora, ese mismo que está hablando que en el futuro vendría a hacer ese juicio, ese mismo también en el Antiguo Testamento se habló de que iba a venir al mundo y que iba a ser el pastor del pueblo de Israel, por cuanto todos los pastores dentro de Israel habían entrado en una calamidad. En aquellos tiempos los pastores no solamente eran los sacerdotes, también se reconocía a los reyes, a las personas que estaban en autoridad, a los gobernantes. Se les reconocía también como pastores porque Dios los había puesto para el cuidado de su pueblo. Y hubo una decadencia al grado que el Señor promete cambiar de pastores. Él promete que un día iba a venir un pastor que nos iba a pastorear. Pero mire lo que dice la Escritura. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34, verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Oiga lo que está diciendo el Señor. Es verdad que los hombres pueden fallar en nuestro cuidado, pero nosotros debemos de saber que Dios siempre está pendiente de él. Y como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Versículo 13. Y yo las sacaré. ¿Quién las iba a sacar? Dios. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, que es Cristo, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. Verso 14. En buenos pastos los apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Verso 15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada. Vendré a la perni quebrada, vendaré a la perni quebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Usted está escuchando? Ese es el pastor que vendría, según el profeta Ezequiel,
a pastorear, a buscar sus ovejas, que los pastores del pueblo de Israel habían descuidado por completo las ovejas. Él promete volver y venir y restaurar, ¿verdad?, la vida de las ovejas que habían sido esparcidas. Versículo 17, por favor. Ahora mire la advertencia que le da a esas ovejas que las iba a traer a su redil. Versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, de ese juicio que el Señor hará entre oveja y oveja, entre carnero y cabritos o cabros, ¿verdad? Que eran los carneros, eran se puede decir, los machos de las ovejas. ¿Ve? Que eso implicaba realmente como liderazgo. El Señor está hablando de esos hombres dentro del rebaño que de alguna forma llevan a cabo un liderazgo. Él iba a juzgar entre los carneros y los machos cabríos. Bueno, los carneros siempre están liderando, llevando al rebaño, ¿verdad? Pero los cabritos siempre están maltratando, siempre están pegando a las ovejas. Pero no solamente ellos, sino también dice que él juzgaría de oveja y oveja. ¿Sabe qué está diciendo? Que muchas de las veces dentro de nosotros mismos como creyentes a veces nos maltratamos, nos dañamos, nos afectamos. En vez de cuidarnos, en vez de protegernos, como debería de ser una de las características de una oveja, a veces pegamos a las personas, a veces maltratamos, a veces herimos a las personas. Y Dios dice, yo voy a juzgar a mis ovejas. Verso 18, por favor. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también aholláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo ahollado, lo pisoteado, quiere decir, de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor a las ovejas: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Por qué estaba flaca? Porque la engordada, ¿verdad?, había sido una oveja que solamente estaba preocupando más en comer en sí misma que realmente maltratando a la otra para que no comiese. Mira lo que sigue diciendo: por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Aquí, ¿a quién le está hablando? A las ovejas. ¿Ve? A las ovejas que pisoteaban, ensuciaban el agua, pisoteaban el pasto, y otros no aprovechaban, porque muchas de las veces como ovejas nosotros podemos realmente estorbar, ¿verdad?, a otros, a los más débiles, en vez de ser ejemplo, en vez de ser testimonio, ¿verdad? Lo que somos a veces de estorbo para esas personas que apenas están comenzando. Dios dice, yo voy a juzgar eso. Ahora, mire lo que sigue diciendo el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo también, ¿verdad?, en la carta a los romanos dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero eso malo que el hombre haga hará tropezar a otros. O sea, muchas de las veces por cualquier cosa nosotros hacemos tropezar a los más débiles. Y nosotros debemos de tener el cuidado el uno para con el otro. Debemos aprender a cuidarnos, a guardarnos, ¿verdad? No permitir que nuestro corazón realmente sea un corazón egoísta. Un corazón que solamente está pensando en él y no está pensando en su hermano. El Señor está dando una advertencia de esas ovejas que maltrataban a las otras. Ahora, vengamos al versículo 22. Mire, dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, porque eso estaban haciendo los pastores y los líderes de Israel. Estaban solamente aprovechándose del pueblo, dice el Señor. ¿Ve? Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja.
Verso 23. Y levantaré sobre ellas, ¿a quién? A un pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David. Aquí está hablando realmente proféticamente acerca de Cristo, que él vendría. Él las apacentará y le será por pastor. Esa fue una profecía de que el Señor Jesucristo iba a venir como el pastor de pastores. Bueno, Juan capítulo 10, verso 11, por favor. Aquí vemos cómo el Señor aparece diciendo estas palabras que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. ¿Él es quién? El buen pastor. Todos los pastores humanos tienen rajaduras. Se pueden equivocar, pueden fallarte. Pero el que nunca te va a fallar es el pastor de pastores. Y él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es lo que hizo el Señor. Él vino, se hizo hombre, creció justa, piadosamente, sin pecado, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó por sus ovejas. Vino a salvar a sus ovejas, ¿cierto? Ahora, también hay otro texto que se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 24, donde allí el Señor dice que Él venía por las ovejas de Israel. Y usted puede leer ese texto y decir, bueno, entonces para nosotros no. Mire lo que dice el texto acá. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esta respuesta que el Señor Jesús hace, en un sentido, es histórica y teológica porque Dios había profetizado para el pueblo de Israel que Él vendría a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? Pero no solamente a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿por qué está diciendo allí que yo he venido por las ovejas perdidas de Israel? Usted tiene que leer el contexto. En el contexto, Dios, el Señor, una mujer cananea le empezó a gritar que su hija estaba enferma y ella quería que le sanase. Mira lo que dice el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, dice, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y ahí fue donde contestó el Señor. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en ese momento él estaba cumpliendo una misión del Padre para las ovejas de Israel. Pero posteriormente en otro texto también habla de nosotros. No solamente de las ovejas de Israel, sino también de nosotros los gentiles. Mira lo que dice este texto. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan 10, verso 16. También tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del pueblo de Israel, que no son judías. Aquellas también debo traer. Y oirán ¿qué cosa? Mi voz. Oirán mi voz. Por eso es muy importante escuchar la voz de tu pastor. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan capítulo 17, verso 20. En su oración que está intercediendo por sus discípulos, también el Señor intercede por nosotros. Las ovejas que no eran del pueblo de Israel, pero que Dios en su gracia y en su misericordia había pensado en nosotros. Miren lo que dice 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
Y gracias a Dios el evangelio salió, es cierto, de los judíos. Y fue esparcido el evangelio, y dentro de ese llamado del Señor, allí estábamos nosotros las ovejas. Lo que dijo Pablo, los que no éramos del pueblo, los que no teníamos pacto, los que no teníamos promesa, Dios en su gracia y en su misericordia nos llama también a ser parte de ser ovejas. Mi pregunta es, ¿cómo deberíamos de ser? Si realmente somos ovejas, si realmente entendemos que es por la gracia bendita del Señor que fuimos incluidos a ser parte de su rebaño. Aunque no teníamos pacto, no teníamos promesa, no éramos del pueblo del Señor, pero Dios en su gracia nos incluyó. Mi pregunta para usted y para mí es, ¿cómo deberíamos de ser? Yo digo que deberíamos de tener un corazón totalmente agradecido. Terminar con nuestro corazón diciendo, verdaderamente Dios ha sido mi pastor. Él ha sido mi proveedor. Él ha tenido el cuidado de mí, Él me ha provisto, Él me ha abierto puertas, Él me ha sanado, Él me ha restaurado, Él me ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esa es la actitud que debe tener una oveja. Así es como debemos nosotros vivir, con un corazón humilde siempre al Señor. Ese mismo pastor que venía a dar su vida por las ovejas fue el mismo que dijo antes de morir y partir para con el Padre, dijo estas palabras. Él dijo que no los iba a dejar huérfanos. Mire lo que dice capítulo 14 de Juan, versículo 17. Dígame si no es un buen pastor. Por eso en la escritura dice que Él es el buen pastor. No solamente es pastor, Él es el buen pastor. Porque Él siempre ha cuidado de los suyos. Juan capítulo 18. Ustedes saben el contexto. Él está hablando y diciendo, yo voy a preparar lugar para vosotros. Cuando estaba hablando de yo voy a preparar lugar para vosotros, estaba hablando que Él iba a ir a la cruz, a morir por nosotros. Porque si Él no moría, nosotros no podíamos estar con el Padre. Y sin duda que los discípulos se quedaron todos tristes. ¿Cómo que te vas? Pero el Señor, tan lindo, les fortalece, diciéndoles, es verdad, me voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Oiga este texto. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo, o sea, los hombres, no me verán más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vea lo que le está diciendo a sus discípulos. Ustedes, discípulos, el mundo no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Porque si yo vivo, ustedes también van a vivir. Está hablando de una vida espiritual que los discípulos iban a experimentar, que sus ovejas iban a experimentar. Versículo que sigue. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Qué día? El día de la resurrección, cuando Cristo resucitara. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros dentro de mí y yo en vosotros, dentro de ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, me haré conocer a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Señor, ¿cómo es que te vas a hacer presente con nosotros, visible para con nosotros, pero no para con los hombres, no para con los demás? Y mire lo que contesta el Señor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ese buen pastor no te dejó. No solamente murió, resucitó y se fue con el Padre, no. Él vino a morar con cada uno de nosotros. Esa promesa desde el Antiguo Testamento que decía que Él iba a ser nuestro pastor. Él es tu pastor. Él es el buen pastor. Él es el que nunca te va a fallar. Él es el que siempre ha estado a tu cuidado. Por eso es que tu corazón debe ser un corazón
completamente agradecido. El apóstol Juan dice estas palabras. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Afirmando a los santos, afirmándoles que los que son ovejas ahora tienen la vida del Señor en sus propios corazones. Primera carta de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción, el poder del Santo, de Cristo. Y conocéis todas las cosas, porque es que Él nos iba a enseñar. Una de las bendiciones del nuevo pacto es que Él iba a enseñarnos. ¿Ve? Él iba a ser nuestro maestro, Él iba a ser nuestro guía, Él iba a ser el que nos iba a enseñar. Ninguno, ni del más pequeño ni el más grande, tendría necesidad, porque Él les enseñaría, dice la palabra del Señor. Bueno, gracias a Dios por ese espíritu vivificante que obra en nuestros corazones. Por eso era necesario que Él muriese, pero era necesario que resucitara. ¿Para qué? Para que pudiese venir a morar en nuestros corazones y ser Él nuestro pastor. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, el poder que vosotros recibisteis de Él, permanece dentro de ustedes, en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer. ¿En quién? En Él. ¿Por qué hay que permanecer en Él? Porque solamente en Él podemos estar seguros. ¿Ve? Solamente Él puede guiarnos, protegernos, cuidarnos, aún corregirnos, aún sacarnos del enredo en el cual puedes estar. Él lo puede hacer. A hoy, si tú eres una oveja, tú tienes que caminar segura en el nombre del Señor y agradecida con tu pastor por todo el tiempo. El apóstol Pedro en capítulo 2, verso 25, mira lo que dice. Primera carta de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Así éramos. Como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el que pastorea tu alma. Si hay alguien tan interesado, mi hermana y mi hermano, es el Señor por tu alma. Por eso es que Él se metió dentro de ti. Por eso es que Él aparece como ese espíritu vivificante, como ese espíritu que guía, como ese espíritu que redarguye, como ese espíritu que fortalece en los momentos de crisis. Él es tu pastor. Ahora, yo sé que como nuestra naturaleza carnal, tenemos esa parte, ¿verdad? Carnal que dice, bueno, entonces ya no hay que ocupar los pastores. Pues bueno, ese mismo que aparece en tu corazón le plació hacer esto. Ese mismo que había descendido a las partes más bajas, dice el apóstol Pablo que también subió para llenarlo todo. Y ese mismo que subió para llenarlo todo, dice la Escritura, que también dio dones a los hombres. A Dios le place, ¿verdad? Usar también a hombres. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Señor Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, en Él estuvieron todos los ministerios. Él fue el apóstol y sumo sacerdote. Él fue el maestro. Él fue el evangelista. Él fue el pastor, el buen pastor. Él fue el profeta que Moisés había profetizado que vendría. Pero ese mismo que ascendió, dice que dio dones, regalos dentro de su rebaño. Dio dones a los hombres. Es lo que está diciendo acá. Dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
El verso 11, ese mismo que ascendió, es el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios dio dones dentro de la iglesia? Bueno, ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos, al fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La pregunta sería, ¿ya llegamos? Y la respuesta es no. Entonces necesitamos los ministerios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A Dios le plació también, ¿verdad?, tener estos dones para el cuidado de su propia iglesia, pero hay un pastor de pastores. Por eso usted escucha la expresión, que Él es el pastor de los pastores, porque Él está encima de todo. Él está por encima, ¿verdad?, de los cabros. Él está por encima de los carneros. Él está por encima de las ovejas. Él es el pastor de pastores. Por eso el apóstol Pedro, cuando ya es un anciano, este mismo que había sido nombrado como apóstol, mire cómo se nombra después. Vengan conmigo a 1 de Pedro 5, versículo 1. Este mismo apóstol Pedro, siendo un anciano, él no se llama apóstol, ¿ve? Él se llama un anciano de la iglesia, un hombre que había estado y había conocido al Señor y había experimentado al Señor. Y mire lo que aconseja ahora. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, apacentad la grey. Vea que responsabiliza. Dice, apacentad la grey de Dios. O sea, cuiden la grey de Dios, que está entre vosotros. Por eso es que nos debemos de cuidar. No solamente los que sirven, no solamente los maestros de niños, no solamente el que está encargado en un grupo familiar. No. Todos nosotros somos responsables. Y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo debemos de cuidar de ella? Dice, no por fuerza. O sea, cuando tú estás sirviendo en alguna área, no debe ser carga para ti. Al contrario, tú eres una persona que fuiste creada para cumplir con el propósito del Señor y tiene que ver con su servicio. Entonces dice, no por fuerza, sino ¿qué cosa? Voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque hay gente que no sirve si no le pagan. Y eso no es así. Muchos, por ejemplo, que comenzamos sirviendo, no recibimos paga en un principio. Nadie nos dio nada. Por eso servir al Señor no debe ser esa realmente la motivación. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No para que vean que yo soy más que el otro. No. En la iglesia del Señor no hay eso. Las ovejas no son así. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿qué? De la grey. Siendo ejemplos de la grey. La mejor manera de cómo puedes liderar es siendo ejemplo. ¿Ve? La mejor manera de cómo puedes ser un buen líder es que tú seas ejemplo. La peor forma de cómo tú puedas ser un mal líder es que seas un mal ejemplo. ¿Entiendes? No importa que tan bonito hables, pero si eres mal ejemplo, pues realmente no estás edificando la grey. Entonces, versículo 4, y aquí está, mire. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los que habéis servido al Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Entiende ahora usted por qué David dice, el Señor es mi pastor? Fíjese, este hombre desde antes, realmente que el Señor Jesús se hiciera presente para él, en su interior, él
era su pastor. Él conocía por la revelación que Dios le había permitido tener, ¿verdad?, que el Señor era su pastor. Mi pregunta para ti esta noche o esta mañana, ¿realmente es o ha sido el Señor tu pastor durante este año? Tú has visto su provisión, has visto su cuidado, has visto su protección, has visto su sanación, has visto cómo el Señor, te ha corregido. Ahora la segunda pregunta es, ¿eres oveja o eres cabra? ¿Le estás siguiendo, le estás sirviendo? ¿Estás con un corazón dispuesto para obedecerle, para someterte? Si la respuesta sería, ¿sabe qué? No, estoy muy mal en esta área. Bueno, hoy es el tiempo. Hoy es el día donde podemos corregir nuestro caminar. Hoy es el día donde podemos quizá volver nuestro corazón hacia el Señor. Quizá has vivido todo el tiempo ensimismado. Solamente tú eres el enfoque de todo. Y tú sabes que a veces ha habido situaciones, necesidades que tú podrías ayudar, pero no lo has hecho. Ese no es el testimonio de una oveja. Ese no es el testimonio de un verdadero hijo del Señor. El verdadero hijo de Dios es el que está creciendo en esa naturaleza divina de su Hijo en nosotros. Hoy podría ser un buen tiempo o podrías terminar el año meditando, decir, ¿sabe que voy a corregir todo eso? Nosotros, amados hermanos, vamos de paso. Es muy corto el tiempo que tenemos. Si se da cuenta, cuando uno viene a ver los años, ya tiene unos ciertos años. Y el salmista decía, ¿verdad?, que la edad del hombre son 70, 80, los más robustos, pero después de eso con dolores. Entonces, pasan muy rápido los años como para no realmente vivir siendo personas que estamos sirviendo a los demás. Póngase sobre sus pies, por favor. Y ahí donde está, por favor, levante un momento su corazón. Y examine su corazón delante del Señor. ¿Cómo he caminado? Realmente, ¿cómo he caminado? ¿Cómo he vivido? ¿Como oveja o como cabra? ¿Cómo ha sido el Señor para contigo? Aun cuando como cabra quizá el Señor ha estado allí todo el tiempo llamándote. El Señor no te ha dejado, allá ha estado persiguiéndote si tú quieres. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque tú has sido nuestro pastor. El buen pastor, el fiel pastor, el pastor de pastores. Señor, el que lo que prometió lo cumple. Ahora, Señor, tú eres el pastor de nuestras almas. Mis hermanos, Señor, tú eres su pastor. Yo te ruego en este tiempo, Señor, que nos ayudes a transformar nuestros corazones, que cada día podamos ser personas sumisas, obedientes, que cada día nos volvamos más dependientes de ti, Señor, que aprendamos a confiar, que aprendamos, Señor, a depender en todo, en ti, porque tú eres el que conoces todas las cosas. Tú eres el pastor que sabes proveer todo lo que nosotros necesitamos. Señor, te damos gracias también por todo el cuidado, Señor, en el cual nosotros hemos experimentado durante todo este año. Hemos visto, Señor, cómo tú nos has guardado. Hemos visto cómo tú nos has sanado. Hemos visto, Señor, cómo tú nos has provisto. Tú eres, Señor, el buen pastor. Y por eso en esta mañana, Señor, te adoramos. Vamos a adorar un momento al Señor con tus propias palabras. Y dale gracias con todo tu corazón. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por saber, Señor, que tú eres nuestro pastor. Que tú eres el que ha estado pendiente de nosotros. Que cuando estábamos, Señor, enredados, allí, Señor, tu cayado vino para sacarnos de esa condición. Por eso, Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias por ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros. Ayúdanos, Señor, que ese amor también pueda corresponderte a ti. Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de tus hijos, por cada familia, por cada papá, mamá de esta congregación, Señor. Te pido que como pastores de su casa, Señor, les des la sabiduría para conducir a sus hijos, Señor, a su familia
Y a los hijos, Señor, yo te pido que tengan un corazón, Señor, tierno, un corazón sumiso para con sus papás, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos como familia, Señor, a caminar en obediencia, sometidos a ti, en el nombre de Jesús. Te damos, Padre, gracias en esta preciosa mañana. Y también, Señor, disponemos nuestro corazón para honrarte. De eso, Señor, que tú nos das. De eso apartamos hoy, Señor, para honrarte a través de nuestras ofrendas, a través de nuestro dar, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, nuestras ofrendas como esa ofrenda agradable a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano, dele su abrazo. Bendecidos, que tenga una feliz tarde.